Record Express. Muy buenos días desde la Asociación Gente para Servir. Les damos la bienvenida a este tiempo devocional, tu palabra para encontrar el camino. Hoy, 15 de junio, les invitamos para que continuemos haciendo la lectura de la Biblia en un año en Marcos capítulo 2, Segunda de Samuel capítulo 3 y Daniel capítulo 2 del 27 al 49. Hoy pues quiero que vayamos juntos a Marcos. Vamos a hacer una lectura que de alguna manera nos va a dejar una enseñanza muy interesante en medio de tantas limitaciones que experimentamos, limitaciones no solo físicas por causa de la enfermedad, sino también limitaciones emocionales, espirituales. Y esto lo encontramos en una experiencia que nos muestra el capítulo 12 en Marcos con el paralítico. Y dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 2 que entró Jesús otra vez a Cafarnaúm después de algunos días y que oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Estaba allí sentados algunos de los escribas. Al ver Jesús la fe de ellos, versículo 5, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Y estaba allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Esta palabra nos deja ver ya una verdad, un principio espiritual que todo creyente tiene que conocer. Y es que la parálisis viene como consecuencia del pecado. Está muy claro que vemos al Señor Jesucristo en 3 procesos diferentes, pero definitivos, para que el paralítico se levantara. Hay muchos pasajes que de manera personal han tocado mi vida, en especial uno que dice: levántate, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. También Isaías nos muestra en Isaías 60, nos habla de: levántate y resplandece, porque la luz del Señor ha venido sobre ti, aunque las tinieblas cubran la tierra. Esto nos lo enseña Isaías. Y siempre hay un llamado de parte de Dios a levantarnos, porque espiritualmente nosotros ignoramos el porqué de nuestras limitaciones, el por qué queremos hacer una cosa y no somos capaces, el por qué queremos aprender a controlar emociones fuertes como el miedo, la ira, sentimientos de soledad. Y no está en nosotros el poder
superar. Mucha gente quiere hacer lo bueno, pero al final sigue haciendo lo malo. Y ese es un conflicto que también lo manifestaba Pablo. Una parálisis para perdonar, una parálisis para levantarse en medio de la dificultad y mantenerse en la fe, en la esperanza y en el amor. Hay muchas limitaciones. Simplemente, pues creo que para que la palabra de Dios llegue a nuestro corazón es importante que podamos ser sinceros delante de Dios y con nosotros mismos y reconocer esas limitaciones, esas incapacidades. Hay una pereza espiritual que a veces no nos deja levantarnos. Sabemos que la palabra tiene poder, pero nos llenamos de ocupaciones y estamos entretenidos. El entretenimiento es una de las estrategias que encontramos en el mundo para que el creyente entre en un estado de parálisis. Ahora, ¿cuáles son esos tres procesos que el Señor Jesucristo nos muestra para que el paralítico se levante? El primero que encontramos es la predicación, ¿sí? La predicación hace parte de esto primero que hace el Señor. Dice en el versículo 12, inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y predicaba la palabra. O sea, el Señor Jesús predicó la palabra. Fue una acción, es la acción que vemos de Jesucristo y es la acción que abre la puerta para que haya sanidad. Y cuando miraba dentro de lo que es la predicación, como la etimología de la palabra como tal, en un latín dice que pre viene de prae en latín, que es antes, y dicación es dicare, que es manifestar luego. Si estudiamos y profundizamos un poquito, no mucho, pero la predicación, ¿sí?, es una divulgación, es antes, es la enseñanza que se da antes de la manifestación, ¿sí? Es ese proceso previo a que algo se manifieste. Luego, antes de una manifestación viene esa proclamación, esa publicación. ¿Y qué era lo que el Señor Jesucristo predicaba? ¿Qué era lo que el Señor publicaba? Antes de que se manifestara, Él estaba enseñando algo. ¿Qué era? Mateo 4:17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y esto es algo extraordinario porque ¿qué era lo que el Señor estaba anunciando antes de que se manifestara? ¿Qué ha de manifestarse? El reino de los cielos. Y el mismo Jesucristo vino a publicar y vino a dar principios espirituales de verdad, de liberación, de sanidad, antes que se manifieste el reino del cielo aquí en la tierra. Hay una predicación y el Señor Jesucristo hace parte de esa predicación y muchos han sido los que se han levantado a predicar, ¿sí? Sin predicación no vamos a salir de la parálisis espiritual. La predicación, es decir, la enseñanza antes de que se manifieste el reino de los cielos a su vida o el reino de los cielos aquí en la tierra, tarde que temprano ha de manifestarse el reino de los cielos, sea porque Jesucristo vuelva por segunda vez y aunque usted no haya muerto, seguramente le verá, ¿sí? O el día en que usted camine el camino de la eternidad, usted va a conocer y a usted se le va a manifestar el reino de los cielos. Pero antes de que se le manifieste, usted tuvo que haber hecho parte de ese anuncio, de esa predicación, porque es cómo se le va a manifestar algo que usted nunca ha oído. Y espiritualmente aquí en la tierra,
para usted ser libre de esas parálisis emocionales, físicas o espirituales, usted necesita escuchar la predicación. Pero ¿cuál es la predicación que tiene poder y que tiene autoridad? Esa predicación que necesitamos escuchar, esa predicación que tiene poder, porque la predicación con poder y autoridad la recibimos es de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos que Él predicó en el versículo 2. Si vamos al versículo 5 dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Hay perdón. Y luego en el versículo 11 dice, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces esas tres acciones definitivas para que el paralítico se levantara se resumen: la predicación, Jesús predicó, Jesús perdonó y Jesús ordenó. ¿Y por qué es tan importante la predicación de nuestro Señor Jesucristo, la cual tenemos en la Biblia? Porque dice, y lo dijo el mismo Señor Jesucristo, si creed en mí como dice la Escritura. Y aquí les animo a que no podemos menospreciar la Escritura y no podemos ver el Antiguo Testamento como algo ajeno a lo que el Señor Jesucristo quería que nosotros conociéramos, porque cuando el Señor Jesucristo da esta palabra, el Nuevo Testamento no estaba escrito aún. El Señor Jesucristo se estaba refiriendo a la Escritura que en ese momento Él tenía, lo cual era el Antiguo Testamento que hoy nosotros tenemos. Y esa predicación de nuestro Señor Jesucristo era muy importante y sigue siendo muy importante porque es el cumplimiento de esa palabra. Por eso, el ver que Él viene a mostrar un reino, un gobierno, el reino de los cielos se ha acercado, era el llamado que el Señor Jesucristo estaba haciendo. Y es triste ver cómo muchos hoy dedican su tiempo y sus horas a conocer los reinos de este mundo. Y no se trata de que usted sea indiferente o que ignore lo que esté pasando en el mundo. Se trata que su prioridad y el conocimiento más profundo que usted debe tener no es acerca de los reinos de este mundo. Es mucho el tiempo que el creyente está perdiendo llenándose de parálisis, escudriñando y tratando de entender los reinos de este mundo. El ser experto en los discursos de los gobernantes de este mundo solo le puede llenar a usted más parálisis. Parálisis para perdonar, parálisis para bendecir a otros. Pero el Señor Jesucristo quería darnos a conocer un reino superior al que usted conoce hoy, ¿sí? Y ese reino era el reino de su Padre. Ahora, cuando hablamos de que Él predicó acerca del reino de los cielos, ¿sí? Y esa predicación, ¿por qué tenía tanto poder? Porque el Señor Jesucristo había recibido una autoridad especial para perdonar nuestros pecados. Y si vamos a ver el llamado que el Señor Jesucristo nos hace, es un llamado al arrepentimiento, porque desde el Antiguo Testamento vemos el deseo del Padre y Jesucristo estaba para cumplir el deseo del Padre. ¿Y cuál era el deseo del Padre? Nehemías 9:17 dice, por ejemplo, no quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. El deseo de Dios para su creación es que oigamos su voz,
que nos acordemos de sus maravillas y que dejemos a un lado el corazón endurecido, que nos acerquemos a Él y que no nos sujetemos a la autoridad de los hombres y de los reinos de este mundo, sino que nos sujetamos a la autoridad de Dios, que es el que nos perdona, que es el que es clemente, que es piadoso, que es tardo para la ira, que es grande en misericordia. El Salmo 103, versículo 3, versículo 10, versículo 12. En muchas partes del Antiguo Testamento vemos el llamado del Padre al arrepentimiento. Y el salmista dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, y no ha hecho conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. El Salmo 130, versículo 3, 4 dice, Jehová, si mirares los pecados, oh Señor, podrá mantenerse alguien, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Muchos son los pasajes que nos hablan del perdón, ¿sí? Isaías 1, 18 también nos dice, venid a mí, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y entonces usted dirá, bueno, pero si yo hoy me miro y yo creo que yo no he pecado, entonces yo no entiendo por qué experimento parálisis, ¿sí? Si yo me he esforzado por oír la voz de Dios, y yo me he esforzado por cumplir su palabra, porque puede haber ese pensamiento. Pues bien, cuando nos disponemos a seguir leyendo el devocional de hoy, me llama mucho la atención y es una motivación que les dejo para que hoy lean todo el devocional. Y específicamente en 2 de Samuel, quiero llevarlos a un pasaje que también un día me hizo considerar que no se trata solo de mis pecados, ¿sí? Se trata también de muchas cosas que ignoramos. En 2 de Samuel, capítulo 3, ustedes se van a encontrar en todo el capítulo con un personaje que se llama Abner, y él busca hacer pacto con David. De manera muy general les cuento, y en ese proceso aparece otro personaje que se llama Joab. Joab en este capítulo mata a Abner. Y quiero hablarles del pecado de Joab, porque el pecado de Joab es una venganza que trae maldición para toda la familia de Joab. El punto aquí es que Joab mata a Abner y David se levanta, ojo con esto, David se levanta y David proclama una maldición para Joab. Versículo 29, en 2 de Samuel capítulo 3, versículo 29 dice, caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre, ojo, que nunca falte de la casa de Joab quien padezca flujo, ni leproso, ni quien ande con báculo, ni quien muera a espada, ni quien tenga falta de pan. Esto es impresionante. Ahí mismo en Samuel, en 2 de Samuel 3, nos hablan de por qué lo hicieron. Dice exactamente que Joab, pues, y Abisai, su hermano, mataron a Abner porque él había dado muerte a Asael, hermano de ellos, en la batalla de Gabao. ¿Qué pasa aquí? Aquí estamos viendo que Joab y su hermano Abisai tienen una venganza pendiente, porque Abner había matado a uno de sus hermanos. Cuando ven la oportunidad, matan a Abner, y aquí es donde Joab recibe una maldición. ¿Sobre quién era la maldición específicamente? Dice, caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre. Imagínese usted la realidad de parálisis, de pobreza, de enfermedad, ¿sí? De tantas situaciones adversas que le venían a los descendientes de Joab.
¿Cuántos descendientes de Joab de ahí en adelante podían conocer lo que Joab, su antepasado, había hecho? Y quizás aquí Dios nos está mostrando en estos pasajes que hay pecados que ignoramos que han traído a nuestra familia: parálisis, enfermedades, espada, pobreza, y que se tiene que levantar uno. Ahora, cuando volvemos a Marcos, ¿sí? A Marcos capítulo 2, vemos que ese paralítico no pudo hacerlo solo, contó con 4 que le llevaran hacia donde estaba Jesucristo. 4 para que el paralítico pudiera encontrarse con esas 3 acciones definitivas de nuestro Señor Jesucristo: su predicación, su perdón y pues su sanidad, que viene por causa de la orden que da, porque Jesucristo es el que tiene autoridad sobre todo principado, sobre toda potestad. Y entonces, ¿cuál es su papel? Y dentro de este capítulo de Marcos 2, ¿usted quién viene siendo? ¿El paralítico? ¿O hace parte de esos 4 que reconoce la parálisis y que no se pone a juzgar al que no puede hacerlo? Mire, porque si usted se puede levantar a buscar a Dios, pues dele gracias a Dios por su bendita gracia. Usted no solo se despierta de su sueño físico, sino que ha ocurrido es un despertar espiritual, y por eso usted se levantó. ¿Y quién es usted para juzgar al que se queda dormido? ¿Quién es usted para juzgar al que no tiene la fe que usted hoy tiene? ¿Sí? ¿Y quién es usted para llenarse de ira contra otra persona simplemente porque no piensa como usted, porque no siente como usted? ¿Sí? Estos 4 fueron definitivos porque reconocieron en el paralítico una dificultad y no le juzgaron, sino que pues llevaron como ese peso, y esa es la invitación. ¿Cuántos paralíticos de estos hay en su casa? Y usted puede reconocer que la solución de ese paralítico está ¿en qué? En la predicación de Jesús, en el perdón de Jesús y en esa autoridad. Si retomamos al capítulo 2, es muy impactante ver la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 11 exactamente dijo: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y dice que él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios. Jesucristo tiene toda autoridad. Y la autoridad de nuestro Señor Jesucristo se evidencia en muchos pasajes. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, Mateo 7:29 dice: porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como sus escribas. Mateo 28:18 dice: y acercándose Jesús les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Jesucristo tiene toda autoridad y una palabra suya bastará para sanarle. Y esa es la invitación. Primero, para que oremos y nos acerquemos a Él en oración. Y ahí donde usted está, inicie este día presentándole al Señor su corazón y reconociendo este mensaje: Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Y este paralítico estaba bajo mucha tiniebla, bajo mucha oscuridad. Pero el mensaje de Jesucristo fue anunciar esa verdad, esa luz. Yo le animo para que en esta mañana y sobre todo en esta nueva semana, usted pueda acercarse a esta verdad que se acercó el paralítico y pueda recibir el poder que ha prometido nuestro Señor Jesucristo a través de su Santo Espíritu. El Señor Jesucristo vino para predicar, para anunciar y publicar antes de la manifestación del reino de los cielos la verdad espiritual que le levantará en medio de los muertos, la verdad espiritual
que le permitirá ver la luz en medio de las tinieblas que cubren la tierra. Acérquese al Señor, a Jesucristo, para oír hoy su voz, su anuncio. Y no es un anuncio que se dé solo para ese primer siglo, esa primera iglesia. Es un anuncio que es fiel, que es verdadero para hoy, para su familia. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó a través del Hijo. Porque ¿en qué consiste esta vida y en qué consiste el reino de los cielos? Sino en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, a quien has enviado. Yo le animo y le invito para que usted esta semana procure poner más su mirada en Jesucristo, para que procure conocer más de la publicación del discurso de Jesucristo que del discurso de estos gobernadores y estos reyes que hoy se enseñorean en medio de un mundo que está en tiniebla, pero sobre ustedes ha amanecido la luz, porque el Señor les reservó para su misericordia, para que no vivieran en tinieblas. El Señor les reservó para que tuvieran esperanza, y aunque el mal se multiplique, el amor de ustedes no se apagará, porque el Señor está llamando a una nueva generación para que se levante de toda parálisis espiritual, de toda parálisis física, de toda parálisis emocional. Hoy, Señor, estamos aquí, porque escrito está: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos verdad. Queremos levantarnos de en medio de toda oscuridad y ver la luz que tú nos muestras para tener una relación permanente y cercana contigo. Este es el mensaje que hemos oído, y es que tú eres la luz, que no hay tinieblas en ti. En medio de la oscuridad, el mundo busca dormir, pero el Señor está dispuesto a perdonar nuestros pecados, esos pecados que aún ignoramos, estos pecados que a veces no tenemos presente, pero que han traído maldición a nuestra vida, a nuestra familia. Pero ahora ha venido nuestro Señor Jesucristo para hacer luz, y en el nombre de Jesús de Nazaret poder levantarnos. Por causa de Jesucristo podemos conocer al Padre, y hoy sabemos que tenemos el perdón de nuestros pecados, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que preséntele al Señor su vida y pídale que le permita esta semana tener siempre la intención de un corazón para darle prioridad a su relación con Jesús, a estudiar su palabra para conocer más de su predicación y a vivir en la experiencia de la coherencia que trae el oír la voz de Dios y obedecer su palabra. Dígale: amado Padre Celestial, no se trata de mi perfección, no se trata de lo que yo quiera alcanzar, se trata de que tú eres perfecto y que aunque en mí pueda haber parálisis, tú eres santo. Y tú no has diseñado para mí la atrofia ni emocional, ni espiritual, ni física. Tú has diseñado para mí un diseño perfecto en donde no hay tinieblas, porque tú eres luz. Y en tu luz anhelo caminar cada día de mi vida, Señor, cada día de esta semana. Perdona toda forma de orgullo espiritual que me lleva a creer que yo siempre tengo la razón, que otros están mal. Y moldea mi vida a tu verdad y guíame bajo la luz de tu Hijo Jesucristo y bajo la dirección de tu Santo Espíritu. Anhelo en esta semana pensar, hablar y actuar conforme a la luz que me da el tener comunión contigo a través de la oración, el estudio de tu palabra. Despierta mi espíritu y vuélveme a ti. No permitas que nada ni nadie me aleje de ti, y asegura mi alma bajo el cuidado de tu Hijo Jesucristo como el buen pastor. Te lo pido, por favor, en el nombre de Jesús. Amén.